Damos gracias a Dios que nos permite alabarle con el corazón, hermanos. Su palabra en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Oremos, hermanos, por la palabra. Señor, ha llegado el momento de escuchar tu bendita palabra. Te pedimos que nos quites cualquier distracción que pudiéramos tener y nos ayudes a entender el mensaje que nos tienes preparados para el día de hoy y que pueda ser plasmado en nuestra mente y en nuestros corazones para llevarlo a cabo en nuestro diario vivir. Que seamos no tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Ponemos en tus benditas manos la vida de nuestro pastor Edgar, el cual tú vas a utilizar el día de hoy, en este momento. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndolo en todo momento y que seas tú hablando a través de él, para honra y gloria de tu bendito nombre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a hablar acerca de arrepentimiento, específicamente guiar a nuestros hijos al arrepentimiento. Seguramente algunos habrán escuchado en días, semanas pasadas, pues algunas cosas que acontecieron en el ámbito escolar. Un compañero mata a otro compañero, ¿verdad? Allí. Y bueno, esto acarrea una serie de cosas y de circunstancias, suspensión de clases y amenazas de atentados, de bombas, y se dispararon una serie de cosas bien interesantes. Eso me recordó, bueno, de cómo sucedió todo esto desde el principio. Me recordó una serie que por ahí está, tal vez algunos la hayan visto, se llama Adolescentes, es una miniserie, tiene 4 capítulos únicamente, pero trata justamente este tema. Es un niño que mata a una de sus compañeras. Y bueno, parece que mientras va avanzando los capítulos, parece que tarda tiempo en que se decida qué va a suceder con este niño. Tiene que trabajar una psiquiatra o una psicóloga con él, y es que tiene que, antes de que puedan dar una sentencia, tiene que definir si el niño entiende lo que está bien y lo que está mal. Tiene que llegar a definir eso. Si el niño sabe que lo que hizo está mal. Entonces, para esto la psicóloga tiene que hablar con el niño. En el último capítulo de la serie, pues se sabe que ya le dan una sentencia al niño. Y sí, tengo que quemarla. Le dan una sentencia al niño. Y esto es bien interesante, lo que sucede al final. Ya es la última escena de la serie. La voy a quemar, hermanos, por lo que vamos a ver. Y el papá empieza, una vez que se entera que pasa todo, empieza a llorar. Y dice unas palabras que tienen que hacernos reflexionar. Él entra a la recámara de su hijo, se inclina en su cama, empieza a llorar amargamente, y él dice: perdóname, hijo. Y le dice, obviamente su hijo no está ahí, ¿verdad? Pero él dice: hubiera hecho algo más. Esas son sus últimas palabras: hubiera hecho algo más. Y eso me hace pensar mucho, hermanos, sí, precisamente en nuestros hijos, los que somos padres. Y
Y estamos hablando de unos asesinatos en estos dos casos que mencionaba. Y podría ser que en la vida de nuestros hijos no llegue a tal punto. Sin embargo, hay muchos aspectos en la vida de nuestros hijos que necesitamos nosotros trabajar. El tema de hoy es para nosotros como padres. Es que amamos a nuestros hijos, sin duda, pero a veces como padres llegamos a confundir, hermanos, y les damos tantos permisos y tantas libertades, confundimos el amor con esos permisos y esas libertades que les damos. Tal vez pensamos que esa es la manera de demostrarles que los amamos, dándoles permisos y libertades. No se trata de tenerlos así. Sin embargo, hay una tarea muy importante que nosotros tenemos que hacer. Queremos que sean felices, pero necesitamos, hermanos, nosotros, los papás, los que ya entregamos nuestra vida al Señor, los que estamos ya viviendo para el Señor, necesitamos saber que debemos guiar a nuestros hijos al arrepentimiento. No debemos encubrirlos, no debemos de justificarlos. Están los niños pequeñitos, ahí chiquitos, y escuchan palabrotas por acá y las repiten. ¿Y qué hacen los adultos? Les aplauden, ¿no? Y la justificación es, ay, son niños, están chiquitos, todavía no entienden. Qué interesante pensar eso, todavía no entienden, pero sí saben repetir lo que escuchan. Hermanos, así como nosotros, nuestros hijos también nacieron heredando esa naturaleza pecaminosa. Nuestros hijos también son pecadores como nosotros. Heredaron esa naturaleza de nosotros, como nosotros de nuestros padres, y así hasta Adán y Eva. Así que si nosotros les consentimos y les permitimos y no trabajamos con ellos, lo que está sucediendo es que nos estamos convirtiendo en cómplices de sus pecados. Los estamos convirtiendo en cómplices de sus pecados. Y los estamos acostumbrando a vivir sin temor de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, dice este señor en la serie, hubiera hecho algo más. Creo que cuando no se conoce al Señor, cuando no se conoce a Cristo, pues es una pregunta muy grande, muy profunda, con una respuesta tan variada y tan confusa a la vez, cuando no se conoce al Señor, cuando no se conoce de Dios. Pero cuando nosotros conocemos de Dios y sabemos, hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema siempre es la misma, hermanos, y es el pecado. Esa es la raíz del problema. Conociéndola, nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos al arrepentimiento. Pero es que guiarlos al arrepentimiento a veces pues no va a ser muy agradable para ellos. No va a ser muy agradable para ellos. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando tú les limitas a tus hijos en algo, cuando tú les pones reglas, cuando les pones esos límites, sí, sin duda, hay tristeza. Pero dice la palabra, y la palabra no miente, es la palabra de Dios. Esa tristeza va a producir arrepentimiento para salvación. Y lo que nosotros buscamos es que ellos se arrepientan para encontrar salvación y vida eterna en Jesús.
Somos los responsables de llevarlos a los pies de Cristo. Y de esto, dice el apóstol Pablo, de esto, del arrepentimiento para salvación, no hay de qué arrepentirse. No hay de qué arrepentirse si los entristecemos, pero para lograr esto en ellos, el arrepentimiento. Pero dice el apóstol Pablo, la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, entonces, si los entristezco porque les pongo límites, no estoy haciendo mal. No debo de preocuparme. No estoy haciendo mal porque estoy buscando el arrepentimiento para salvación. Esto es lo primero que pide el Señor, el arrepentimiento. Es de lo primero que nos hace saber. Aquellas personas que escuchaban a Pedro hablar y que Pedro los acusa de haber matado al Señor Jesús, dicen, se compungieron en su corazón, sintieron esa tristeza, según Dios, y produjo sin duda arrepentimiento, porque preguntaron, bueno, sí, lo matamos, ¿y ahora qué? ¿Hay una salida? ¿Hay una opción? ¿Hay una alternativa? ¿Qué podemos hacer? Y entonces la respuesta es, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refugio. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Arrepiéntanse. Y esas palabras, hermanos, las podemos tomar nosotros y decir, sí, se trata de arrepentirse. De esto es, nosotros, adultos, ¿verdad? Creo yo, lo hicimos. Tenemos que trabajar con nuestros hijos para que sepan lo que está bien y lo que está mal y entonces guiarlos al arrepentimiento. ¿Cómo les hablamos, hermanos, de esto? Ellos tienen que saber de esa naturaleza pecaminosa y necesitan saber, hermanos, que hay cosas que no son agradables ante los ojos de Dios y hacerlos conscientes de la falta del pecado. Y siendo conscientes, también entonces allí hablar del amor de Dios en Cristo Jesús y enseñarles precisamente del amor de Dios. Para muchos tal vez es desconocido. Cuando viven sin temor de Dios, es desconocido el amor de Dios para ellos. Así que nosotros somos instrumentos en manos de Dios, somos el vínculo para llevarlos a ellos a los pies de Cristo, mostrarles el amor de Cristo para sus vidas. Decirles sí, la gravedad del asunto, hacerlos saber que esto es grave. Nosotros conocemos la historia del sacerdote Elí y sus 2 hijos, de los cuales se hablaba mal. Él había escuchado lo mal que se hablaba de sus hijos, de su mal proceder, y él no hizo mucho al respecto. Él fue permisivo. En vez de señalar el pecado, en vez de tomar decisiones, él fue permisivo a esto. Y entonces hay una consecuencia. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice, porque yo le he dicho que juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y Dios está aquí dando un juicio. Juzgaré su casa para siempre. Sus hijos van a morir. Él va a morir. Dice Dios, voy a juzgarlo. ¿Y saben por qué? Porque Él sabe lo que hicieron sus hijos. Él sabe el mal que hicieron sus hijos. Y no ha hecho ni siquiera para estorbarlos un poquito. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando sabemos que nuestros hijos
mienten. De los más sencillitos voy a mencionar que mienten. ¿Y qué tal si van a algo más? ¿Qué tal si van a algo más y nosotros lo sabemos? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos? Porque una opción, ya lo mencionábamos, es pues ser permisivo. Bueno, yo también lo hice en mi tiempo. Que pruebe un poquito. Pero si nosotros dejamos las cosas así, es como si no los amáramos. Porque dice la palabra de Dios, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Miren lo que dice la palabra, si detenemos como padres, si detenemos el castigo, ¿saben qué? Ante los ojos de Dios eso no es amor. Aunque a nosotros nos parezca amor, y le podríamos decir paciencia, y podríamos también agregar misericordia, pero ante los ojos de Dios, Él dice a su hijo aborrece. Detiene el castigo, a su hijo aborrece. Pero el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Bueno, ¿qué hacemos cuando el niño desde pequeñito hace berrinche por todo? Le podemos consentir o podemos señalarlo y enseñarle. Desde chiquito. ¿Por qué pensamos que no entienden? ¿Por qué pensamos que no van a comprender si les enseñamos? Sí lo comprenden. Sí lo comprenden, hermanos. Entonces, no señalarlo en realidad vendría siendo como crueldad de parte de nosotros para nuestros hijos. Porque estamos dejando que se acostumbren al pecado. Estamos dejándolos crecer sin temor de Dios. Ellos vivirán creyendo que no hay consecuencia del pecado. Y bien es cierto que Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia. Y por eso da la oportunidad para que se arrepientan. Por eso nosotros necesitamos llevarlos al arrepentimiento, porque creemos en un Dios de gracia que puede perdonar y limpiar sus pecados, así como los nuestros. Los pecados de nuestros hijos, niños o jóvenes, necesitan ser limpiados también por la sangre de Cristo. Necesitamos llevarlos a poder entender el amor de Cristo en sus vidas. Amar a Cristo. Enseñarles a amar a Cristo. De tal manera que por amor a Cristo, ellos empiecen a apartarse de aquello que saben no es agradable ante los ojos de Dios. Corregirlos, hermanos, no significa humillarlos. Corregirlos no significa destrozarlos. Tal vez algunos piensen, pero no. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Así que nosotros con nuestros hijos debemos de actuar de esta manera, no pasar por alto, sino que, como dice la gracia, trabajar con ellos para que sean restaurados. Nosotros los padres, pensando, somos los espirituales, trabajar con nuestros hijos para que sean restaurados, no pasar por alto la falta, pero sí ir directamente con ellos y tratar el asunto. Porque, vuelvo a este punto, el arrepentimiento no busca destruir. Ese no es el propósito del arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos restaura. Así que de eso se trata, de restauración. Pensamos que nuestros hijos son unos angelitos.
Son bonitos pensamientos, pero necesitamos entender lo que nos dice la palabra. Y entonces trabajar en restauración para la vida de nuestros hijos. Conocemos a Cristo, sabemos lo que representa para nuestra vida. Debiéramos desear que nuestros hijos también conocieran a Cristo y mostrarles, sin duda, el camino del perdón, señalando lo que es necesario señalar. Así que si disciplinamos con la ayuda de Dios. Dice Hebreos 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pues efectivamente no es causa de gozo para nuestros hijos disciplinarlos, pero esto va a dar un fruto. Fruto apacible, dice, de justicia, fruto para gloria de Dios. Encontrarán la salvación y la vida eterna. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y el evangelio es Cristo. El evangelio es Cristo. El evangelio es el mensaje de Cristo, la obra de Cristo. Y de eso necesitamos hablarles a ellos. Cristo te ama, hijo, y te trata con amor. Y dice también el apóstol Pablo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ellos necesitan ver la bondad de Dios a través de Cristo, que en sus faltas, si se arrepienten, el Señor les perdona. Ellos, al saber esta bondad de parte de Dios, así como nosotros, serán guiados al arrepentimiento. De eso se trata. Buscamos que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios. Pero eso no lo vamos a lograr si nosotros somos tan permisivos y pasamos por alto las cosas. Si nosotros somos conscientes de que lo que están haciendo está mal y les dejamos continuar en ese camino, los estamos echando a la perdición. Los estamos echando a la perdición. No pensemos que eso es amor, porque eso no es amor. El Señor ya lo ha dicho. Necesitas instruir a tu hijo. Necesitas instruir el camino de tu hijo. Si tú detienes el castigo, si tú detienes ese momento, esa oportunidad para señalar lo que no está bien, para detenerlo, si tú lo detienes, es como si aborrecieras a tu hijo. Pero Dios nos da la bendición de conocer su palabra. Tenemos su palabra. Y esta palabra, si nosotros la aplicamos a nuestra vida, si la creemos y la aplicamos a nuestra vida, sin duda va a dar el fruto esperado. Si nosotros lo aplicamos en la vida de nuestros hijos, sin duda va a dar el fruto esperado. No solamente debemos de trabajar para alimentar el estómago de nuestros hijos, debemos de ir más allá. Necesitamos guiar su alma a los pies de Cristo. Hermanos, que seamos conscientes de esto, que seamos conscientes de la importancia de mostrarles a ellos el camino del arrepentimiento, el perdón de sus pecados en Cristo Jesús, para que encuentren la salvación y la vida eterna. Y una vez hecho eso, ahora sí, pues están en manos de Dios, hermanos, están en manos del Señor. Tengamos esto presente: si el que encubre sus pecados no prosperará, el que encubre sus faltas no va a prosperar, pero el que las confiesa
y se aparta, alcanzará misericordia. Es lo que dice el Señor. Y por eso nosotros, hermanos, tenemos que hacer esto con nuestros hijos. No seamos indiferentes al pecado en la vida de nuestros hijos. No lo veamos como algo chistoso o como algo gracioso. Nos estamos acostumbrando cada vez más. Hay una reflexión. Vemos nosotros la televisión, vemos películas y no sé si usted se ha dado cuenta, pero de repente la película está tan emocionante que nos llegamos a poner a favor del malo. Estamos viendo la película y nos llegamos a poner a favor del malo. Y los que están haciendo lo que es correcto, lo que está bien, hasta queremos que no lo alcancen al malo. ¿Qué dice? ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué está pasando en la vida de la gente? Estamos a favor del malo y nada más es una película. Como que hay cosas que tenemos que prestar atención y tenemos que cuidar. No podemos, hermanos, dejar que nuestros hijos se desvíen sin que nosotros llamemos la atención. Es para bien, es para bendición de nuestros hijos y el propósito es que encuentren al Señor Jesús en su vida. Provocarlos al arrepentimiento, no pasarlo por alto, hermanos, el pecado. Provocarlos al arrepentimiento. Que el Señor ponga en nosotros, hermanos, ese sentir, que Él ponga en orden esas cosas en nuestro corazón, que ponga en orden quién es más importante, a quién amamos más, si a Dios o a nuestros hijos. Pero por amor a Dios y a nuestros hijos debemos hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto ya el Señor nos ha hablado acerca de eso. Que el Señor guíe nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde damos gracias por la oportunidad de reflexionar una vez más en tu palabra. Por recordar, Señor, los peligros de la vida. A muchos de nosotros en este lugar nos has permitido ser padres y nos has encomendado una tarea. Has puesto en nuestras manos la vida de nuestros hijos. Pero, Señor, tu propósito es que los llevemos a ti, que los guiemos a tus pies, que les hablemos de tu bondad y de tu amor. Que no los dejemos perderse, Señor, en este mundo, en la corriente de este mundo, que sin duda puede matar, despedazar, destruir sus vidas. Pon en nosotros entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra mente. Pon entendimiento y haznos saber aquellas cosas que pudiéramos estar pasando por alto. Aquellas cosas a las que tal vez estamos ya acostumbrados y no mencionamos nada por pensar que es una muestra de amor. Señor, tu palabra nos ha enseñado que el pecado mata. La paga del pecado es muerte. Ayúdanos a ver con claridad en la vida de nuestros hijos y que un amor malentendido no venga a entorpecer la tarea que nosotros tenemos que hacer. Guíanos con tu Espíritu Santo. Danos sabiduría, danos creatividad. Llena nuestra boca de tu palabra para hablar con ellos. Hablarles de tu amor y de tu bondad. Y así llevarlos a tus pies, arrepentidos. Señor, nos declaramos incompetentes, pero en ti podemos tener la capacidad de hacer bien esta tarea que has puesto en nuestras manos. Que haya amor por nuestros hijos.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que nos guía a cada uno de nosotros a toda verdad. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dejamos el lugar, hermanos.